¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los martes, aquí a la 1 de la tarde, estoy con ustedes. Yo, Jimena Castro, psicóloga y psicoterapeuta, para poder dar una reflexión, una mirada, una opinión sobre las cartas que ustedes nos escriben. Y siempre, siempre teniendo muy en cuenta y agradeciendo muchísimo la confianza que depositan en la Clínica de las Emociones, en este espacio creado por la doctora Carmen González y y en nosotros también, en nosotros, en las personas que colaboramos con ella, ¿no? Bueno, hoy vamos a leer la carta de, no tiene nombre, creo, la persona no ha puesto nombre, sí, sí, dice Jazz Ferli, nos escribe Jazz Ferli, ¿sí? Ella nos está escribiendo y yo voy a pasar a leer la carta. Luego voy a volverla a leer de manera detenida para ir comentando con ustedes, para ir dando una opinión, una reflexión. Y claro, aquellas personas que por primera vez están viendo este video o lo van a ver más tarde, de lo que se trata es de, a partir de la carta de un ser humano, de una persona, segundo, de la opinión, de la reflexión que nosotros damos, que es una mirada, ¿no? Es una mirada, hay muchas formas de entender un problema, muchas formas, muchas miradas, muchas aproximaciones, ¿no? Y desde esta aproximación y reflexión poder contribuir con ideas y pensamientos para la paciente y para muchas personas que también se encuentran en una situación parecida o que han pasado por algo similar o que hay algún ser querido que está atravesando un suceso parecido. Entonces vamos a leer la carta. Dice, doctora, buenas tardes, tengo una angustia muy grande. Estoy soltera y no trabajo desde el 2020 porque me dediqué a cuidar a mi papá y después a mi abuelo. Ellos fallecieron recién la semana pasada. Estoy sumergida en una profunda soledad. He cumplido 40 años y no veo cambios en mi vida. Todos mis días son iguales, por más que intento realizar cosas diferentes. Solo veo que el tiempo pasa y mi mamá envejece y me aterra quedarme más sola. Trato de ejercer mi carrera. La ejerzo a medias. Soy abogada. Me preocupa esta inmensa soledad y no poder revertirla. Muy agradecida por su respuesta y muy agradecidos nosotros por tu carta, Yasferli. Por tu nombre me da la impresión que quizás eres venezolana. Solo quería hacer ese comentario porque muchos venezolanos tienen nombres así, no muy común, ¿no? Yasferli. Interesante tu nombre. Bueno, a ver, tienes 40 años, ¿no? Eres abogada, tienes 40 años, trabajas medio tiempo, eh, y bueno, nos cuentas esto, ¿no? Estás muy angustiada, dices, estoy soltera y trabajo desde los... y no trabajo desde el 2020 de manera regular, porque si haces trabajos a medias, como nos cuentas, ¿no? Nos cuentas que has estado cuidando a tu papá y a tu abuelo y ambos han fallecido la semana pasada. Primero yo lo que te quiero decir, Yasferli, es que eres una persona muy solidaria, muy buena, muy empática, muy buena. O sea, no tengo más que decir, eres una persona muy, muy, muy buena. Porque no es fácil cuidar a gente enferma y a gente anciana. No es fácil, no es fácil. Emocionalmente es desgastante, es abrumador, es frustrante, es triste, porque también hay un detalle, ¿no? Cuando uno cuida a alguien, un joven o un niño que está enfermo, pues después de una operación, de un tratamiento, pero digamos que es una persona joven y esperemos, ¿no?, que termine el tratamiento y este acompañamiento que estamos dando y siga su vida. Pero eso no pasa con el adulto mayor y con los ancianos. Eso no pasa. En el caso, por ejemplo, de Yasferli, tanto su padre como el abuelo han fallecido.
Entonces uno cuida a alguien que tenemos en mente que se va a morir, que va a fallecer por la edad y seguramente por la enfermedad. Ese es un gran peso emocional, Yasferli. Eso es estar todo el tiempo internamente, emocionalmente en un conflicto, ¿no? Y que brotan miles de fantasías, miles de fantasías. Estoy cuidando, pero el abuelo sigue igual o sigue peor, o le han pronosticado tanto tiempo de vida, se acumula la vejez, los años, todo eso pesa. Entonces internamente uno se encuentra entre la lucha de hacer cosas, estar ahí, darle los medicamentos, bañarlo, atenderlo, pero también con la idea de la muerte, por la misma edad. Y eso, Jasferli, emocionalmente es abrumador, es desgastante, ¿no? Desgastante. Eso es lo primero que tenemos que decirte y que tú seas consciente de eso. Por otro lado, las personas mayores también tienen, eh, a ver, por lo general, ¿no? Por lo general las personas mayores pueden ser, hay un tema que es la vejez y la muerte, ¿no? La vejez y la muerte. Y el anciano, sabe que está más débil, que está menos poderoso, que no trabaja, ¿no? Que su cuerpo le pesa, su mente no es la misma, ya nadie lo mira al anciano o a la anciana con cierta autoridad, con cierto lugar que tenía. O sea, el anciano sabe que está frágil, que está vulnerable. Ahora, según cómo hemos llegado a la vejez, vamos a poder asumir, entender, comprender, integrar los cambios y el deterioro mental y emocional y físico de una manera saludable o no. Uno llega a viejo con lo que uno ha procesado, con lo que uno ha trabajado, entendido, reflexionado sobre sí mismo. No todos los viejos y viejas llegan de la misma manera, no. Entonces, no sé, Yasferli, cómo eran tu papá y cómo era tu abuelo, ¿no? No por ser viejitos y estar enfermos lo vamos a poner en un pedestal y vamos a decir que eran pobrecitos y victimizarlos. No, no. Hay viejos y viejas que pues, llegan muy desconfiados, con mucha paranoia, con mucha molestos, amargados, rabiando, ¿no? O muy depresivos, o quizás detrás de esa amargura, molestia, queja, todo creen que le cogen, que le roban, que la chica lo mira mal, que el otro le está agarrando sus cosas. Ese es, esa es la mayoría de los casos como llegan, no quiero decir llegamos porque espero yo trabajar en mi persona, acá espero yo trabajar Jesús y María en mi persona para no llegar siendo una vieja pesada y que me odien, pero es así, o sea, la carta de hacerle también es muy importante porque a las personas que estamos 50, 60, 40, que no estamos viejitos, importante desde hoy pensar, trabajar en nuestro mundo interno, en nuestras emociones, porque llegamos a viejos emocionalmente más complicados, más conflictuados, más desconfiados, paranoicos, amargados o no, así. Entonces, regresando a la carta de Yasferli, tú nos dices que hoy te encuentras sin fuerza, que hoy te encuentras triste, agotada, ¿no? Sola, sola. Tienes 40 años, abogada y eres soltera. Pero también nos hablas de un cansancio. Entonces, yo me pregunto si tu cansancio es por todos estos largos años que has cuidado a tu papá y a tu abuelo y que no has podido tener tregua porque quizás no había nadie quien cuide, porque si tú tomabas unas vacaciones o descansaban estos viejos se morían. Entonces quizás también estás agotada física y emocionalmente de todos los años que has dedicado a ellos. Pero también
Sin lugar a dudas puedes estar muy triste, puedes estar muy apenada, puedes estar pasando por un proceso de duelo, que por más que en tu cabeza tú digas, bueno, ya la enfermedad ocupaba más, ya quizás estaban haciendo una metástasis, ya el abuelito era muy viejito, ¿no? Podemos entender y decir, hasta a veces comentar y decir, bueno, está en mejor vida, está descansando, qué sé yo, pero eso no quita la tristeza, la pena, el duelo por el que tú estás pasando. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte es, en resumen, Yasverly, todos los que estamos acá te admiramos, lo solidaria, lo buena hija y nieta que has venido siendo. La vida y la enfermedad no está en manos tuyas, no ha estado en manos tuyas ni estará en manos tuyas. Tú hiciste la mejor tarea con un gran amor y una gran solidaridad. Vas a ir ya al cielo. Si eres católica, vas a ir al cielo, pero así con ticket gratis. Sin embargo, también puede ser que el cansancio o la tristeza de ahora, o como tú dices, estoy sumergida en una profunda soledad, también sea parte del duelo que estás atravesando, ¿no? Y a veces por más de todo lo que has podido hacer por estos viejitos, a veces uno se pregunta en estos escenarios y dice, ¿qué no hice? ¿Qué faltó? Se culpa, se reprocha. No, no hay nada acá que reprochar. Ahora hay otro tema, ya otro tema, que igual lo quiero compartir, ¿no? A mí me llama la atención, me pongo a pensar en esta profunda soledad que dices en 2 o 3 oportunidades de tu texto. eh, sí, me pongo a pensar, tú tienes 40 años, eres una mujer bastante joven, eres una profesional, eres abogada, trabajas medio tiempo, parece que no tienes pareja, menos familia, que no sales con nadie y creo que tampoco tienes hijos. Y me viene la palabra soledad, ¿no? ¿Ahí qué hay? Esto es una hipótesis, no estamos acá dialogando, tú no estás al frente mía, pero ya me permito decir algunas ideas, algunas hipótesis, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A mi experiencia profesional. No soy bruja, no es que leo acá el tarot, la carta, la bola de cristal, no, de mi experiencia profesional. Quizás has estado sola desde mucho tiempo atrás, ¿no? Uno no busca la soledad. Uno no es que me gusta estar solo o yo soy una persona que se aísla. No. Uno tiende a estar solo y tiende a no hacer contacto con la vida, con otros seres humanos, a no relacionarse, a replegarse, porque quizás ya perdió la esperanza de poder hacer un contacto, la esperanza de ser acogida, de ser sostenida, de ser comprendida. Quizás está el miedo de que otra vez me dejen sola o me rechacen. Sí. Y esto no viene porque, bueno, así somos, no. Probablemente, Yasferli, tú vienes de una historia de mucho tiempo atrás donde de una u otra manera hubieron diferentes sucesos y momentos donde estuviste sola, donde no hubo un otro que mire más allá y que se pregunte cómo estás, cómo te sientes, ¿no? ¿Qué te pasa? Quizás desde muchísimo tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y hasta voy a fantasear pero no fantaseo de que se me ocurren ideas así ¿no? De que llegan a mi cabeza, no, sino, ¿por qué te voy a decir lo siguiente? Porque tú has hecho una hermosa y solidaria tarea con tu abuelo y tu padre. Y eso me lleva a pensar que quizás siempre hiciste bien la tarea, siempre fuiste muy adecuada, muy linda, muy a la espera del deseo del otro, ¿no? Entonces, claro, quizás para la gente que estaba alrededor tuyo, tú estabas bien, eras independiente, eras madura, sola hacías tus cosas, no había que estar detrás tuyo, eras linda, dócil y buena. Y la gente no se daba cuenta que había una persona que quería
que la cojan, que quería contacto, que quería cariño, que quería que se acerquen, que quería amor. Todo esto me lleva a pensar cuando hablas de una profunda soledad y cuando también tú dices más adelante, solo veo que el tiempo pasa y mi mamá envejece más y me aterra quedarme sola. Vuelves a hablar de la soledad. Y claro, 40 años, una mujer adulta, profesional, abogada. Entonces, ¿de qué soledad me estás hablando? ¿De qué soledad? ¿A qué le llamas soledad acá? ¿De dónde viene eso? Porque cronológicamente te corresponde, ¿no? Es más, la vida te ha premiado con tener a tu padre hasta los 40 años. Mi papá cuando tuve, no, a los 30 se murió, pero a los 18 ya estaba desconectado en cierta manera de la realidad, ¿no? Entonces, eh, la vida te está premiando teniendo un abuelito, ¿no? Hasta muy poco, un padre tuviste hasta muy poco, tienes una madre. Entonces, eh, me pregunto, ¿de qué soledad hablas? ¿No? ¿Por qué, si también en la vida es bonito tener una vida de amigos, tener una pareja, ¿no? Si quieres tener familia, si no, bueno, hoy los jóvenes, la gente joven tiene perritos, gatitos, qué sé yo, bueno, todo eso. Tener tu individualidad, en otras palabras, tener tu propio espacio, ¿no? Ahora alguien diría, sí, pero si ella hubiera tenido su propio espacio no hubiera podido cuidar a su papá y a su abuelo. Sí hubiera podido cuidar, sí. Claro que sí, porque se puede hacer todo, ¿no? Podría ella haber trabajado un poco más, no sé, parece que no hay hermanos. Sin embargo, podría haber trabajado un poquito más, pagar a alguien con quien pueda turnarse el peso, la carga y la tarea de los viejitos. Sí, una cosa no quita lo otro, ¿no? No tiene nada que ver eh, hacer una vida propia, trabajar, salir, tener tu pareja, tener tus amigas y también cuidar a los ancianos. Será difícil, sí, pero no es imposible, es cosa de ordenarse. Entonces, bueno, Yasferle, ya para ir cerrando, recapitulamos y te admiramos por la gran labor que has venido haciendo con los viejitos de tu casa. Eres una mujer muy bondadosa, muy buena, muy empática, muy linda. Sí. Estás triste, estás acongojada, estás atravesando un duelo porque hace muy poco que han fallecido. Sí. Ya la vida no nos pertenece, ¿no?, a nosotros, a lo que hagamos o no hagamos. No, ni a los médicos ni a las medicinas. Ya es el cuerpo que ya no puede más, ¿no? Te quedará a ti la memoria de haber sido una linda hija y linda nieta. Sin embargo, tienes que trabajar muchísimo la soledad que te viene acompañando muchísimo tiempo atrás. Porque sí, estoy de acuerdo contigo cuando tú dices, solo veo que el tiempo pasa y mi mamá envejece más y me aterra quedarme sola. Eso lo tienes que tratar. Para eso tienes que ir a una psicoterapia. Sí o sí. ¿Ya? De todas maneras. De todas maneras. La clínica de las emociones tiene muy buenos terapeutas, psicólogos. Busca ahí apoyo. Bien, gracias Yasferli, muchas gracias por tu carta. Y antes de despedirme, quiero recomendar, eh, hoy en la radio yo escucho, a mí me gusta escuchar Filarmonía 102.7. Me despierto 5:30 de la mañana y mientras que voy al gimnasio, en el auto, caminando, qué sé yo, escucho. Y hoy estaba escuchando en Filarmonía, que recomiendo esa radio para tenerla todo el día prendida. Hay diferentes programas, ¿no? Y hay uno muy temprano que es un programa cultural, no me acuerdo quién lo dirige, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero muy interesante. Yo agarré el programa cuando ya estaba avanzado y era una entrevista a José María Arguedas, ¿no? Donde él hablaba de Puquio, de su pueblo de Puquio, de su infancia, de su madrastra que era mala, mala, del lugar de los indios donde él se sintió acogido, sostenido, querido, amado, de su hermanastro que era 20 años mayor que él, que era no, 20 creo que 15 por ahí, pero lo describe él como un chico, una persona muy, muy violenta, ¿no? Bueno, entonces yo ya tenía que terminar, llegué a mi destino, apagué la radio y fui al YouTube
Entonces dije, ay, voy a ver esa entrevista, José María Arguedas, porque tiene que estar. Y encontré, pero también encontré a, ay, ¿cómo se llama? De Gregori. ¿Y cómo se llama? Ay, me muero, ahorita se me ha ido. Marco, ¿tú me puedes ayudar? De Gregori se llama José María, ¿cómo se llamaba? Bueno, es este hombre muy culto, voy a buscar un ratito. Un hombre muy culto que por años, bueno, hasta que falleció, tuvo un programa de Negri, ¿cómo es su nombre? Marco Aurelio. Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio de Negri es un hombre que por años tuvo su programa en el canal 7, creo yo. Y claro, los videos de él están en YouTube. Entonces, mientras que yo hacía mis cosas en la mañana, veía y lo escuchaba. Qué hombre tan culto. Uno cómo aprende escuchándolo, Marco Aurelio de Negri. Y aprende uno de palabras, porque a veces a mí me gusta leer, pero claro, no tengo pues esa cultura que pueda a veces usar palabras más bonitas, más finas, más cultas, ¿no? Y este hombre habla con una sapienza, con una introspección, con una cultura, es un investigador de la filosofía, del arte, de la literatura. Búsquenlo en YouTube, Marco Aurelio de Negri, miren todo lo que ha hecho. Es enriquecedor y creo que el alma, la mente, hay que nutrirla, hay que llenarla también de cosas interesantes, de cosas que nos lleve a pensar, a reflexionar. También de eso. Bueno, muchas gracias, me despido y hasta el próximo martes. Gracias.